la derecha utiliza provocadores para manipular. Acaban de traer a una señora de una asociación que hay en México, una joven creo, diputada española, sí, le dieron una gran difusión los conservadores. Vino a hablar mal de mí. La verdad es un timbre de orgullo, porque esta joven señora pertenece a la ultraderecha. No más a la derecha de Iberdrola. Hoy, por ejemplo, y es muy lamentable, se conmemoran 20 años de el bombazo a un tren en España, lo de Atocha. Antes de las elecciones, esto para los jóvenes, porque fue hace 20 años. Unos días antes de las elecciones, los dos bloques, ¿no?, en España, Partido Popular, que es al que pertenece esta joven señora, dama, tenía su candidato, Rajoy. Aznar era el presidente también del mismo Partido Conservador y Rajoy era el candidato. Por el PSOE, que es el otro agrupamiento, era Zapatero, hace 20 años. Entonces, de manera despiadada, inhumana, estallan bombas en los trenes de la estación de Madrid. Fallecen cerca de 200 personas inocentes. Una semana, creo, antes de las elecciones. Y el que estaba de presidente de este bloque conservador, al que pertenece esta señora que me vino a insultar, de inmediato le echan la culpa al grupo terrorista ETA. Vascos. Y arman todo para echarle la culpa, para sacar provecho. Todo esto es interesante que se sepa porque estamos viviendo en tiempos de elección. Entonces, se demuestra, pero pronto, que no habían sido los de ETA. O sea, que el gobierno conservador del Partido Popular mintió al pueblo, pero la gente se da cuenta de que era mentira y empiezan con los celulares a transmitir
lo que había sucedido. Creo que hasta los que habían puesto las bombas se habían atribuido el hecho. Otro grupo violento, que al final así sucedió. Pues se da cuenta la gente, por eso yo siempre digo que el pueblo es mucha pieza, todos los pueblos del mundo. Y los políticos corruptos, y más los políticos conservadores, piensan que el pueblo es tonto. Que el pueblo no existe, que la política es asunto de los políticos, es asunto de las élites. ¿Qué sucedió entonces? Empezó a correrse la voz y la gente votó por Zapatero, cuando las encuestas antes de ese hecho lamentable favorecían al Partido Popular, pero la gente se indignó porque los engañaron. Entonces viene esta señora ayer, la trae una asociación. ¿Cómo se llama la asociación que la trajo? Festival de Ideas. ¿Debate de qué? Festival. Ah, entonces esa es la historia. Y va a continuar esto. Pero tampoco debe, dije, repito, extrañarnos. Esto es así, son las elecciones, hay muchísimo dinero de por medio, mucho dinero, de los que quieren regresar por sus fueros. Y yo también quiero que regresen. Pero lo que se robaron. Pero ya ahora estoy viendo que el INE y el TRIFE no me han notificado, pero ya casi no quieren que yo hable de nada. Voy a esperar la notificación y aquí la vamos a leer para ver qué podemos decir y qué no podemos decir. Ahora, hasta los periodistas, uno salinista, como hay tantos salinistas, no voy a infringir la ley, tantos periodistas salinistas. Bueno, uno de ellos pidió un amparo para que yo no lo mencione aquí. Entonces, ya está de moda el que se amparen para que yo no los mencione y ellos puedan, fíjense, qué equitativo, qué justo, ¿no? Qué igualitario, ¿no? Ellos puedan calumniarme a sus anchas y usted quédese callado, no diga nada, aguante. Nada más es Andrés Manuel, aguanta, el pueblo se levanta. Pero está de moda ahora el amparo para que yo no hable
no pueda yo usar mi derecho de réplica. Me quieren silenciar. Sobre la refinería. Ah, no, porque eso son personas. Yo leí lo que dijo el presidente municipal de Cadereyta y me llamó la atención. Ya después me enteré. Pero no menciono a nadie, digo personas. Señor. No puedo yo meterme a eso. Si se trata de Pemex, sí puedo hablar, sí puedo decir que se necesitan las refinerías, sí puedo decir que gracias a que estamos rehabilitando las refinerías, que gracias a que se compró la refinería de Deer Park, que gracias a que ya estamos a punto de que empiece a producir la refinería de Dos Bocas, pues yo creo que para cuando mucho abril, el mes próximo. Y bueno, señor. Finales de este mes, el mes próximo, y va a producir pues el 20% de las gasolinas que necesitamos. Y se hizo en tiempo récord y también con un precio récord en plena epidemia, pandemia. Entonces, y vamos a estar muy cerca en septiembre de la autosuficiencia. Y gracias a ese plan de refinerías no se aumenta el precio de las gasolinas. ¿Por qué no pones los precios de las gasolinas? Porque esto se debe precisamente a las refinerías, porque antes se vendía petróleo crudo y comprábamos gasolinas. ¿Saben desde cuándo? Desde que inició el periodo neoliberal. No se hacía una nueva refinería desde 1982. ¿Cuándo inicia el periodo neoliberal? 1983. Porque la política de los neoliberales corruptos era vender petróleo crudo y comprar gasolinas. Es como vender naranja y comprar jugo de naranja, porque sostenían que el negocio era vender petróleo crudo. Pues sí, es negocio vender petróleo crudo, pero también es negocio refinar el petróleo crudo, darle valor agregado al petróleo crudo. Entonces son políticas distintas. Entonces cuando dicen vamos a cerrar, entonces vamos a seguir comprando. ¿Y a quién vamos a beneficiar? ¿Quiénes se benefician con la compra de las gasolinas en el extranjero? ¿Dónde están las refinerías a las que les compramos cuando no producimos aquí? Estados Unidos. En Texas.
miren el precio de las gasolinas en México, pero pon el precio de cuando estaba Calderón y Peña Nieto. ¿Cuánto costaba la gasolina en México? Y el sobreprecio que se pagaba, presidente, usted quedó en diciembre de 2019 de darnos esa información, cuánto sobreprecio pagaban los gobiernos mexicanos, los funcionarios mexicanos, y se quedaban con ese dinero al comprar también estas gasolinas. Sí, porque, por ejemplo, Pemex Internacional, que fue una corporación que creó Salinas, era la encargada de vender el petróleo crudo y de comprar las gasolinas. Sí, sí, incluso llegando nosotros se limpió Pemex Internacional. Pero este es el resultado. Eso es lo que hemos logrado. Y ya estamos a punto de dejar de comprar las gasolinas. Y nos ayuda mucho porque si tenemos precios bajos en las gasolinas, tenemos precios bajos en las mercancías, en los alimentos, tenemos control de inflación. Claro, sutilmente alguien dice: contamina la refinería de Cadereyta. Yo le he pedido al director de Pemex que hoy informen, porque la refinería de Cadereyta, esto para los de Cadereyta y de Nuevo León, que es gente muy inteligente, para que no los manipulen, se les van a presentar todos los datos sobre las emisiones que produce la refinería de Cadereyta. Y no está fuera de la norma, está por abajo de la norma. Y hay otras plantas, no quiero polemizar sobre eso, que son las que contaminan. No se vale que por el conservadurismo, porque les molesta Pemex, les choca, me choca, diría una amiga, quisieran cerrar. Bueno, esa ha sido la política después de la expropiación de los conservadores, darle marcha atrás a la política nacionalista. Lo recordó el presidente López Mateos cuando nacionalizó la industria eléctrica. Tengan cuidado, porque van a venir otros que van a querer darle marcha atrás a la expropiación del petróleo y a la nacionalización de la industria eléctrica. Es que nos quedamos, ¿sí?, a expensas del mercado internacional. Hace 2 años, les voy a poner un ejemplo,
Cuando la guerra de Ucrania, el petróleo se fue a las nubes, el crudo, y las gasolinas igual. Nosotros tomamos la decisión porque lo podemos hacer, porque el petróleo no está privatizado, afortunadamente, o no está privatizado del todo porque lo intentaron y no les dio tiempo, que sonó la campana y llegamos nosotros y paramos la privatización. Entonces, tenemos la producción de petróleo, Pemex produce, a pesar de la reforma energética, 1.800.000 barriles, y los particulares a los que les entregaron contratos apenas producen 30.000 barriles, porque les dieron los contratos y en vez de producir se dedicaron a especular. No les dio tiempo de entregarles toda la reserva de petróleo de México y le quedó a la nación el 80% del petróleo. Y con ese 80%, sin cancelar los contratos que les habían entregado, con ese 80% sacamos adelante, estamos rescatando a Pemex, como lo estamos haciendo con la Comisión Federal de Electricidad. Entonces tenemos ya mayor producción, tenemos más producción de gasolina y ya tenemos más mercado interno. Ya Pemex obtiene el 75% de sus ingresos del mercado interno. No tiene ingresos como antes solo de la venta de petróleo crudo. Ya Pemex obtiene ingresos, utilidades de la distribución de las gasolinas, porque Pemex distribuye el 80% de las gasolinas. Entonces pueden ir a una gasolinería con marca extranjera, pero esa gasolinera o gasolinería de marca extranjera le compra a Pemex la gasolina. Eso es importante. Entonces, viene la guerra, se van los precios arriba. Nosotros, por la venta del crudo, teníamos un excedente y decidimos este excedente por el crudo lo vamos a meter a subsidio al precio de la gasolina. Y le metimos 15,000 millones de dólares de subsidio. Pero eso lo pudimos hacer porque tenemos el dominio de la nación sobre Pemex. ¿En qué nos ayudó esto? En que al tener bajo el precio no se nos disparó la inflación, no se dañó la economía popular. ¿Sí? Si no fuese así, si no tuviésemos nosotros el control en la producción, se nos van los precios a las nubes y no tendríamos la economía que tenemos ahora. Entonces, esto es
lo que hemos logrado. ¿Qué quisieran los conservadores? Esto. Esto. O esto. Es que, hablando en plata, a ellos no les importa el pueblo. Ellos son empleados de los grupos de intereses creados, son empleados del poder económico, del poder oligárquico. Entonces, esas son nuestras diferencias. Pero vamos nosotros a defender el punto siempre. Dicen, primero lo de que contamina, luego, esto para los que se dejan engañar, dice, ya estamos en la era de las energías renovables, ya no necesitamos las energías fósiles, acabemos con las refinerías. ¿Saben cuánto nos va a llevar todavía la transición? Que yo la deseo, energética, la deseo. Según mis pronósticos, 3 décadas. ¿Qué hacemos? Dependiendo, imagínense nada más a cuántos trabajadores habría que despedir. Y ahora sí que, como nos decían a nosotros, nos decían los conservas, sobre todo los pseudointelectuales, sí, pero los cómo. A ver, los cómo. ¿Cómo van a mover la industria sin el petróleo? Sí, ya sé, me van a contestar, la energía solar, eólica. Sí, pero ¿cuándo? ¿Dónde están los proyectos? Ustedes saben que es tan fuerte la manipulación en los medios que llega a confundir, a obnubilar hasta a las empresas más potentes, incluso en la rama del petróleo. ¿Por qué compramos nosotros la refinería de Deer Park tan barata? $600 millones. Porque hubo toda una campaña mundial muy vinculada con los especuladores, que ese es otro tema a tratar a fondo. Las naciones no progresan si no producen. Y últimamente se ha venido instalando
el método de obtener dinero sin producir, solo con la especulación financiera, no invirtiendo el dinero, sino especulando con el dinero. Y eso puede funcionar transitoriamente, pero luego se convierte en crisis tremendas. ¿Qué pasó hace 2 o 3 años cuando compramos Deer Park? Se creyeron hasta las petroleras que ya no se iba a necesitar el petróleo, que ya no se iba a necesitar las gasolinas, que todos los carros iban a ser eléctricos. Y empezaron a poner en venta sus refinerías, a rematarlas. En ese entonces habían como 8 o 10 refinerías en venta en Texas. Lo pueden ustedes constatar, ¿eh? Hace como 3 años. Y así fue. Shell no tenía en venta, la de Deer Park tenía en venta 2, pero no Deer Park, y a nosotros nos interesaba Deer Park. Y le dijimos, sí, porque ya teníamos la mitad. Le dijimos, queremos esta. Pero era para haber comprado 3. A lo mejor no iba a ser fácil por los permisos, porque para comprar una refinería en Estados Unidos se requiere un permiso del Departamento de Estado, otro del Tesoro y otro de la Secretaría de Energía. Y nos costó un poco conseguir el permiso. El presidente Biden muy bien se portó para la de Deer Park. ¿Pero qué pasó? Pues no llegaron así de la noche a la mañana los carros eléctricos, porque eso es un proceso. Claro que se está reconvirtiendo toda la industria automotriz, pero va a llevar tiempo. Y tuvieron que poner luego a producir al 100% todas las refinerías, porque se fueron los precios del petróleo a las nubes. Entonces nosotros no tuvimos problema y garantizamos esto. Entonces, primero, no se contamina en Cadereyta, o la contaminación está bajo de la norma, y eso lo vamos a probar. 2, que es muy importante, si compramos la gasolina nos sale más caro dejamos de crear empleos en México. ¿Y por qué nos sale caro? A ver, nada más de sentido común. Imagínense los fletes, porque se habla del precio de la gasolina, pero no se habla de lo que cuesta transportarla. Y 3, la dependencia. No es el caso porque llevamos muy buenas relaciones con los gobiernos de Estados Unidos, pero imagínense que nosotros dependamos de la gasolina que nos vende Estados Unidos. Y si deciden
no vendernos. ¿Cuánto tiempo dura un gobierno de un país independiente, libre, soberano, democrático, con un bloqueo? Por no tener gasolina. Pues nos ponen de rodilla.